Drop Shot, todo el análisis del tenis nacional e internacional. Aquí en un solo lugar, Drop Shot. Bienvenidos. Hola amigos y amigas de Drop Shot, bienvenidos a nuestros podcasts. Vamos a seguir hablando de la preparación física y cómo esta influye tanto en los entrenamientos como en la competencia. Vamos a dedicarnos a analizar esta situación con una voz autorizada en el tema. En nuestro anterior podcast hablamos de la influencia que tenía un preparador físico en el rendimiento de un jugador. En esta ocasión queremos centrarnos más en la importancia de hacer un calendario tenístico basado en la preparación física de cada jugador, ya que si se juegan muchos torneos al año sin tener un correcto plan físico, pueden llegar a aparecer las lesiones. La temporada tenística, tanto para mujeres como para hombres, inicia en las primeras semanas del mes de enero. Durante una temporada se juegan alrededor de 62 torneos oficiales, los cuales se disputan aproximadamente en 31 países. Muchos jugadores piensan, entre más torneos juegue, más puntos puedo conseguir. Eso es correcto, pero para evitar que los jugadores sumaran así de rápido puntos, la ATP implementó el sistema de defender lo que se ha conseguido en la siguiente temporada. Para explicarles mejor, les daré un ejemplo. Puedo jugar 3 torneos en el año 2020, es decir, la próxima temporada, en el 2021, debo igualar o superar el resultado logrado el pasado año. Por esta razón, es tan importante saber seleccionar los torneos que se van a jugar cada temporada, y para ello también es importante tener en cuenta el estado físico para que aguante la cantidad de torneos que se quiera jugar. ¿Y cómo se prepara un calendario tenístico teniendo en cuenta la parte física? Steven Giraldo es el ex preparador físico de los actuales número 1 del mundo en la modalidad de dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Pasó por los micrófonos de Drop Shot para hablar sobre este tema. Bueno, la verdad es que el calendario tenístico depende mucho del coach. Yo creo que desde la parte física o teniendo en cuenta la parte física no se prepara un calendario tenístico, a no ser que el jugador venga de una lesión o de una para muy larga, donde ya tienes que tener en cuenta la capacidad física y el estado de salud del deportista para preparar un calendario. Pero si el deportista está en óptimas condiciones y ha hecho una excelente pretemporada, pues ya digamos que el calendario tenístico en adelante ya va a depender del coach solamente, y nosotros por el contrario nos amoldaríamos exactamente al calendario. Depende de qué tantos partidos juegue en la semana, en una semana de torneo, depende qué tan bien le vaya al deportista. Asimismo va a ser la siguiente temporada o el siguiente torneo. Digamos que para los tenistas que están arriba en el ranking es un poco más claro, es un poco más fácil el calendario, prepararlo. Digamos, si estás en el top 20, es muy fácil preparar todo tu año tenístico, es mucho más fácil, pero si por ahí estás fuera de los 100, ya depende mucho de cómo estés cada semana y de qué tan lejos llegues cada semana, y asimismo el preparador físico se amolda, digamos, a lo que esté sucediendo durante esa semana. Para nosotros es importante también saber la opinión del público. Sería maravilloso si nos comentaran en nuestras redes sociales su punto de vista sobre este tema. Estas aparecen en la imagen de este podcast, así que no duden en compartir sus ideas con nosotros. Después de tener ya un calendario seleccionado, es importante preparar el cuerpo para que resista la mayor cantidad de torneos que se vayan a jugar. Por eso es importante tener una pretemporada con objetivos específicos. Primero que hay que tener en cuenta, diría yo, que es el inicio de la temporada regular, dependiendo de qué torneo vas a afrontar, de la primera competencia, si va a ser una competencia especial o si va a ser una competencia preparatoria para un torneo más importante. Entonces hay que tener como primera medida todos esos pequeños detalles, digamos, para poder darle tiempo, digamos, a la pretemporada. Entonces normalmente pues le das 3 a 4 semanas de pretemporada, obviamente partiendo desde lo más general hasta lo más específico. Entonces pues
todas estas cosas son las que se deben de tener en cuenta, digamos, en la preparación física para el inicio de la pretemporada. Obviamente antes se hacen muchas evaluaciones, antes del comienzo de la pretemporada se hacen evaluaciones de fuerza, de la parte aeróbica, miras aspectos específicos de cada jugador para así también poder afrontarla. Al terminar la pretemporada, el desafío del preparador físico es poder lograr que su jugador se libre de lesiones durante el desgaste de cada campeonato. ¿Cómo se maneja la preparación física durante todo el año de competencia? Para el tema del año, desde mi parte normalmente solo trabajo con microciclos. Normalmente uno maneja 3 tipos variados de microciclos, dependiendo del espacio, el tiempo que tenga para el siguiente torneo o para la siguiente temporada. Si tienes un buen espacio, pues tienes momentos y tiempos para hacer una carga muscular, porque de verdad que durante la competencia se pierde mucho la fuerza, se pierde mucho la resistencia. Entonces, si tienes espacio, trabajas desde aquí, desde esa parte, y luego si estás con competencia muy seguida, bueno, pues ya tienes que variar ahí, digamos, los trabajos entre específicos y generales. Lo más importante siempre es estar de la mano con el técnico, con el coach, para, digamos, poder mantener, digamos, un balance entre los aspectos técnicos y los aspectos físicos. Siempre, por ejemplo, si el técnico o el coach va a trabajar balances en cancha, tú sabes que vas a tener que trabajar también un poco de equilibrio, de balance también en la parte física para preparar al deportista. Entonces también está muy de la mano con la parte técnica. Y bueno, luego pues también es muy importante el descanso después de un buen torneo, por ejemplo. Igual siempre va a variar dependiendo de cómo le va al deportista, dependiendo si saca puntos o no. Entonces depende mucho siempre la preparación física de esta parte. Ahora centrémonos más en cada uno de los torneos. Para alcanzar el título se necesita ganar aproximadamente 5 partidos. ¿Cómo se prepara el cuerpo para el inicio de un torneo? Bueno, antes de iniciar un torneo yo creo que es muy importante tener en cuenta que es un microciclo más desde la parte técnica, digamos. Entonces pues debes afrontar esta semana precompetitiva haciendo más trabajos específicos en cancha, más trabajos de movilidad, con buenos tiempos de recuperación, más trabajos coordinativos. Entonces es como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, digamos, en esta semana previa a cualquier torneo, digamos. Se debe continuar con la parte física especial si es un torneo preparatorio para un torneo más grande, porque pues los objetivos cambian dependiendo de qué torneo es. ¿Y cómo se maneja la preparación física durante los días de torneo? Ya una vez estás en el campeonato, este campeonato también puede ser el inicio de una temporada. Entonces, asimismo afrontas desde la parte física. Lo más importante durante un campeonato es mantener, digamos, esos aspectos físicos bien y mantener la salud del deportista lo mejor posible. Entonces, siempre se continúa con trabajos de core, trabajos específicos de movilidad en cancha, pero en sí son trabajos muy livianos para no cargar, digamos, al deportista y dejarlo un poco más concentrado en lo que es la parte técnica y la parte de sensaciones en cancha. Buenas recuperaciones siempre, yo creo que lo más importante, buenas recuperaciones y estar pendiente, digamos, de todo lo que es la salud del deportista como tal. Como nos hemos podido dar cuenta, la preparación física es muy importante en el rendimiento de los jugadores. No se trata de ser el más fuerte o el más rápido, se trata de manejar un plan de entrenamiento el cual ayude a conseguir el mejor rendimiento posible. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en los próximos podcasts donde seguiremos hablando de otros temas del deporte blanco. Drop Shot, todo el análisis del tenis nacional e internacional. Aquí en un solo lugar. Drop Shot. Bienvenidos.